Espera, hacemos eso, ¿se prueba? Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al acto de presentación del libro de Pep Centelles, Entender Cataluña. Entender Cataluña. Hemos decidido de común acuerdo y vamos a mantenerlos a lo que sean ustedes de opinión distinta, y si lo son, manifiéstenlo, que no hay ningún inconveniente. Que empiezo yo, sigue él, vamos a no aburrirlos mucho y cortamos en cuanto podamos para que pueda haber algo de coloquio con el abundante público. Caso de que este no se produjera porque predominara entre ustedes los tímidos, cosa que pasa a veces, pues seguiríamos aburriéndolos nosotros hasta que se decidieran ustedes a vengarse. Si les parece bien, este es el orden. ¿Están ustedes de acuerdo? Parece que sí. Pues adelante, ¿no? Sí. Bueno, miren, cuando Pep me envió el libro y yo dije, bueno, pues le voy a hacer una reseña, que le hice una reseña que está en Palinuro, por si quieren ustedes comprobar que no falto a mi palabra, pues pensé, mira, uno que se preocupa, un catalán que se preocupa por Cataluña, quiere entender Cataluña. Digo, si alguna vez a mí se me ocurre decirle a alguien que es español, precisamente empiezo por aquí, digo, mira qué españoles son los catalanes, que les pasa lo mismo que a los españoles. ¿Cuál es el tema de los españoles? Entender España. Eso es lo que nos caracteriza, es más, yo creo que es lo único que nos caracteriza y lo único que nos preocupa. Dios mío, ¿qué es España? Esta es la esencia de la preocupación. Lo característicamente español es la preocupación por la esencia de España. Yo suelo pensar, si ustedes publican un libro con este título, pero le cambian Cataluña por Francia, entender Francia, o por Inglaterra, entender Inglaterra, o por Alemania, entender Alemania, no venden ustedes un solo ejemplar. Los alemanes, los franceses, los ingleses y los italianos saben perfectamente lo que es Alemania, Francia, no les preocupa. ¿Ustedes imaginan un francés tratando de vender un libro que se titulara Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que la France? No, hombre, todo el mundo sabe que la France, c'est là depuis le commencement de temps. Michelet empieza su celebérrima historia de la Revolución Francesa con una frase apodíctica. La France a fait la France. Toma ya. Ni Roma, ni nada. Franceses están ahí desde el origen de los tiempos y no tienen la menor duda. Los ingleses, ¿qué les voy a decir a ustedes? Y de los alemanes no hablemos. Son los españoles los angustiados por este problema. ¿Qué es España? ¿Qué es España? Y llega un catalán y se angustia por el problema de qué es Cataluña. Pues eso le hace tremendamente español. Y claro, mira, si vuelve mañana Pep a su patria y dice, pues ¿sabes lo que pasa? Que he llegado a Madrid, me han presentado el libro y me han presentado el libro un pollo que decía que afuera de catalán soy perfectamente español. Pues a lo mejor tiene un problema matrimonial, qué sé yo, y no voy a querer eso, naturalmente. Bueno, bromas aparte. Este es un magnífico libro. Es un libro estupendo, sobre todo es un libro estupendo porque mezcla varias cosas. Con lo cual se demuestra que el autor domina varios territorios y varios territorios que a mí me resultan interesantes. Los voy a enumerar y con ello termino para dejarle la palabra a él. Un territorio, digamos, de preocupación nacional. Preocupación nacional. Cataluña, España, Cataluña. Él dice en el libro que es que el problema catalán, en el fondo, es el problema español. Por supuesto. El problema catalán es el problema español y el problema vasco es el problema español. Y el gallego, aunque los gallegos generalmente procuran no estar por si acaso se pierde alguna chufa, también es el problema español. El problema español
es el problema de la plurinacionalidad del Estado y la incapacidad de los españoles, entre los cuales, pues claro, me cuento por nacimiento, de los castellano nacidos, de entender el sentimiento nacional de los demás. La prueba es que debe de ser el único país del mundo donde los nacionalistas están todos en la periferia. En el centro no hay nacionalistas. Los españoles no son nacionalistas. Hay que escucharlos hablar para decir que el nacionalismo es siempre condenable, porque es de los otros. Ellos no se consideran nacionalistas. Son no nacionalistas. Están au-delà de la mêlée, au-dessus de la mêlée. Nacionalistas son los que viven al borde del precipicio, los catalanes, los vascos, los gallegos. Es un nacionalismo, no nacionalismo, absolutamente nacionalista y verdaderamente insoportable. Porque por lo demás, fuera de esto, se manifiesta de forma permanente, agobiante, excluyente. No solamente hay un nacionalismo español, sino que además es el único que hay. No deja respirar a los demás, no permite que los demás expresen, no tiende ningún puente de comunicación con ellos, y las únicas relaciones que entiende, cuando alguno de ellos se pone así un poco tal, son las de bombardear Barcelona cada 50 años. Eso es un hecho histórico. Y es un hecho histórico repetido hace poco tiempo por un querido colega mío, desgraciadamente fallecido, que lo decía medio en broma, medio en serio. Hombre, ya no va a ser necesario bombardear Barcelona cada 50 años. Maldita gracia que tiene eso. Y maldita gracia que eso tiene a la hora de tratar de entenderse los unos a los otros. De forma que entender Cataluña, el problema catalán es el problema español y el problema de la dificultad casi metafísica de los españoles por entender los pueblos que habitan contiguos a ellos. Esto que decía Sioghan, que decía con mucha gracia, decía, los españoles y los rusos se parecen mucho. Decía, los dos tienen su esencia nacional como un problema metafísico. ¿Qué es el ruso? Efectivamente, piensen ustedes en la historia cultural rusa. Recuerden ustedes las dos almas de Rusia. ¿Qué somos los rusos? ¿Europeos o asiáticos? Eso los tiene agotados. Príncipe Igor es eso. El alma rusa. ¿Qué es el alma rusa? Pues lo mismo le pasa a los españoles. Dios mío, ¿qué es España? ¿No? Pues problema metafísico, problema que hace que exporten, o se exporte con un fenómeno que los psicólogos llaman de proyección. Exporta y proyecta sobre los demás sus obsesiones. Anda, catalanes, que no hacéis más que hablar de vosotros mismos. Vascos, gallegos. No, si somos los españoles. Repasen la historia de España. Repásenla desde el siglo XVII. ¿De dónde sale el arbitrismo? ¿Qué es el arbitrismo? ¿Y qué es el regeneracionismo? ¿Y qué es la generación del 98? ¿Y qué es incluso esa preocupación obsesiva que se da incluso en los tiempos en que estaba prohibido pensar, en el franquismo? España como problema contestado de inmediato por otro libro igualmente infumable que se llamaba España sin problema. ¿Qué pasa? Que saco la pistola aquí, no. ¿Qué es eso de España como problema? ¿Eso qué es? El pobre Laín Endralgo, que creía que había dado con una originalidad planteándose España como problema, figúrense ustedes. Así que, efectivamente, Pep, ¿qué hace? Se plantea el problema de Cataluña y descubre que es el problema de España. Y ya está. Y entonces le da un diagnóstico, porque él es ingeniero y por lo tanto tiene una mentalidad positiva. Identifica un mal y le busca una solución. O por lo menos la diagnostica. Y va y dice, el problema de España es la estatolatría. La estatolatría.
Está muy bien eso demuestra su preocupación además por las lenguas clásicas. El Stato, esta mezcla del latín y del griego que nos hace tan simpáticos, ¿verdad? Esto de idolatrar el Estado. Y efectivamente se agarra a una obra importante de un colega nuestro y compatriota suyo, César Molinas, que enfoca el problema de España como un problema de parasitismo, de una enorme estructura estatal y unas clases dominantes, una vieja oligarquía, dedicada a vivir del cuento, de la captura de rentas. Esto de la captura de rentas es una terminología nueva, elaborada sobre todo por las teorías económicas más contemporáneas, gentes que viven de lo que vemos cuando abrimos el periódico. Bueno, ya nadie ve el periódico, pero enciende el ordenador. Sinvergüenzas que hablan del mercado libre, pero que viven del boletín oficial del Estado y de enchufados, del capitalismo de amiguetes, de la captura de rentas, de todo esto. Una economía que no es productiva, que vive de la explotación, del aumento de la tasa de beneficios y que no sirve para nada. Y este es el diagnóstico. Yo le digo que para la segunda edición del libro haga el favor de meter una manía mía. Ya sé que es una manía mía, pero está justificada. No sé por qué motivo, algún día me lo confesará, quizá en el secreto de la confesión. Habla de la estatolatría, de los funcionarios, de la falta de productividad, del enchufismo, de todos los viejos, el caciquismo, todo, los problemas de la España eterna. Pero muy poco de la Iglesia Católica, muy poco. Y bueno, pues algún día podremos discutir. A lo mejor ustedes también me dicen que es una manía mía, demuestra que ya estoy para los cochinos, si les digo que todo el problema es la Iglesia Católica, desde Trento. El hecho de que España, desde el principio, se pusiera enfrente de Europa. Europa representaba tolerancia, representaba ilustración, representaba liberalismo, y España es la luz de Trento. Si se acuerdan ustedes, las últimas páginas de Menéndez Pelayo es eso, la luz de Trento, dice, no tenemos otra. Yo siempre que leo ese trozo, que lo leo con frecuencia para pellizcarme, ¿no tienen ustedes otra? Pues van ustedes de ala, porque es una luz negra, una luz que no alumbra. ¿La luz de Trento qué es? La lucha contra la tolerancia, la lucha contra el liberalismo, la lucha contra la ilustración, la lucha contra la razón. Es la compañía de Jesús, el dogma católico y el ser más papistas que el Papa. Y eso ha llevado a España a la catástrofe en que se encuentra hoy. Por eso yo le digo a Pep, junto a tu concepto de estatolatría, mete el mío. España es una hierocracia, está gobernada por los curas, está gobernada por la Iglesia Católica desde siempre, y a las pruebas me remito, todas las constituciones escritas de mi país, todas, exceptuadas las de las dos repúblicas, que duraron lo que duraron, todas, sin excepción, consagran el catolicismo como religión oficial del Estado y el presupuesto del culto y clero. Todas, incluida la Pepa, esa que dice la gente, y la Constitución liberal y tal, y cada vez que algún liberal de estos de chicha y nabo que hay en el país se me pone medio y pide que le restauren la Constitución de 1812 porque les parece que están tocando el cielo con la mano, pero si la Constitución de 1812 consagra la religión católica, apostólica y romana como religión oficial de la nación española, obliga al Estado a protegerla por leyes, dice, sabias y justas, y prohíbe todas las demás. O sea, que nuestros liberales son partidarios de la intolerancia. Yo no he visto jamás un liberal partidario de la intolerancia. Es una contradicción en los términos. ¿No es así? Bueno, pues eso es. Así que algún día, Pep, cuando estés en la segunda edición, nos ponemos las pilas y yo te convenzo de que parte importante de la culpa la tienen los curas.
el Estado dentro del Estado que hay hoy en España. O no gobierna en España hoy Rouco, Cañizares, el tío ese de los Jerónimos que hace misas en honor del caudillo y pide que haya una nueva cruzada. ¿No están gobernando esos? ¿No iban a aprobar una ley del aborto que salía directamente de las sacristías? ¿No están otra vez en la religión dentro de las escuelas, haciendo posible ese chiste que circula por las redes, que es genial? Cuando dice un señor, dice, mi profesor de química dice que no se puede, que el agua no se puede convertir en vino, y el de religión dice que sí, y yo tengo que aprobar las dos asignaturas. Pues, claro, pues sí, ese es el problema. Bueno, dicho eso, tiene otra parte, y ahora sí que ya termino, de carácter personal, que yo les recomiendo mucho que lo lean porque es absolutamente encantador y enternecedor. Cuenta su infancia, cuenta su adolescencia, cuenta la convivencia en un pueblecito al borde de un río. Está indignado porque el río no salía en los mapas del franquismo, está muy cabreado. Y es que, claro, pues en el mapa del franquismo no podía salir nada que oliera a catalán. Y habla de cómo eran las relaciones entre los catalanohablantes, los castellanohablantes. Es magnífico, es un soplo de aire fresco, y que estas dos cosas estén juntas en este libro, una visión histórica, rigurosa, profunda, política y económica, y también cuantitativa. Tiene al final unas consideraciones de estas de cómo se distribuyen los recursos que clama al cielo, que les voy a decir a ustedes, que seguramente lo saben igual que yo, sobre todo si andan por esas carreteras de Dios y van ustedes por el ferrocarril, y saben ustedes que para ir de Murcia a Barcelona lo más lógico es pasar por Madrid, ¿verdad? Es lo más sensato. Eso también forma parte del libro. Así que les animo a ustedes a leer este magnífico libro, y le agradezco a Pep que lo haya escrito y me haya dado la oportunidad de explayarme y hablar sobre él. Ahora le cedo la palabra a él, que hable lo que considere, y ya después discutimos si les parece. Gracias Ramón, y gracias a ustedes por haber venido. Supongo que ayuda a que hayan venido, que es un tema que actualmente está bastante vigente, ¿no? Yo creo que lo más interesante es que ustedes no van a ser tímidos y que hagan algún comentario, y puedan hablar. Por lo tanto, voy a ser muy breve. Quiero, por eso, de todas formas, el tema de la Iglesia Católica, pues la verdad es que casi no lo trato, pero a Ramón le encantó que en la parte que se dedica del libro, que se dedica a historia, una de las cosas que cuento es que la única institución común entre el reino de Castilla y el reino de Aragón, desde 1500, desde los Reyes Católicos hasta 1714, la única institución común era la Inquisición. Durante estos años, es decir, 214 años, la única institución común que estaba en ambos reinos fue la Inquisición. Eso es una buena cita, ¿no? Bueno, yo como no tengo el don de la palabra, me he hecho 4 notas porque quisiera lanzar cuatro casi diríamos reflexiones como de tuit, muy breves. La primera es sobre, que lo trato en el libro al principio, en la introducción, es sobre los medios de comunicación. Y una de las cosas que digo con un cierto atrevimiento, digo, en Cataluña la ciudadanía está el doble de informada que en el resto de España o que en Madrid. Porque sucede una cosa, los periódicos de Madrid, el ABC, La Razón, El Mundo, etc., llegan a Barcelona, se venden poquito, pero se venden, El País se vendía bastante, se vende bastante menos, pero llegan. Pero sobre todo llegan las televisiones públicas y privadas. La cuota de televisión en catalán, pública y privada, no creo que llegue al 20%.
Va. Entonces, yo digo, en Cataluña tenemos la información, voy a simplificar, me disculpan, de Madrid y de Barcelona, y en cambio ustedes, normalmente, el ciudadano normal, solo tiene la de Madrid. Bueno, el segundo punto de reflexión, bueno, aquí se podría acabar diciendo que el discurso de los media de España, de que los catalanes se han vuelto locos porque hay un señor que los ha encantado que se llama Artur Mas, yo creo que media España se lo cree eso. Y eso es el hazmerreír cotidiano de cualquiera que circule por Cataluña, ¿no? Pero es prácticamente un hecho de que de tanto decirlo, es que todos... 1,5 millones se van el 11 de septiembre porque siguen a un mesías que se llama Artur Mas. Eso es una absoluta locura. El segundo punto, que es también relacionado con los medios de comunicación, es, quería utilizar la palabra ninguneo. El problema catalán o el problema español con Cataluña ha estado, yo creo, en los medios de comunicación y ninguneado. Y en eso también lo comento en la introducción del libro. Yo estaba, porque he estado años en el extranjero, estaba en Brasilia trabajando, cuando en 2012 hubo la manifestación, que sería la segunda gran manifestación. La primera fue en 2010, que fue en julio, como reacción a la sentencia del Tribunal Constitucional, pero en 2012, el 11 de septiembre, fue un 11 de septiembre muy sonado y cargado de independentismo. Pues yo estaba en Brasilia, y como ahora por internet puede seguir la televisión, pues me apunté a ver la televisión española, el noticiario de la noche, a ver cómo había ido la manifestación, que sabía que... Y fue de sorpresa. Suerte que además están grabadas y yo creo que aún un año después o 2 años después se podía encontrar, no sé si todavía se puede encontrar. La noticia de 1,5 millones de catalanes manifestándose sale en el minuto 22 del telediario. En el minuto 22. En la cabecera salió como noticia de cabecera, que es lo que se da el título y después se desarrolla. El título ese de cabecera decía: la manifestación de la Diada Nacional de Cataluña ha sido más importante que de años anteriores. Y 4 imágenes. Y después, claro, a continuación, al día siguiente, o casi al mismo día, pues las televisiones francesas y los periódicos franceses hablan de este ninguneo. Hablan de la manifestación, pero hablan del ninguneo de tal forma que la televisión española al día siguiente tuvo que pedir disculpas. Liga con el primero. Yo creo que los medios de comunicación, que forman parte de lo que yo después desarrollo un poco como teoría política, que es a la oligarquía ponerle un nombre de estatocracia, que digo que son los que viven alrededor del Estado, y en ese caso concreto los medios de comunicación dominantes, yo creo que les dan una visión muy sesgada. Esta es la... Tan sesgada que paso al tercer punto, al tercer tuit, que es el de la metáfora. Esta no lo descubrí, y lo descubrí cuando tenía el libro escrito, y no está en el libro, pero me parece que... Disculpen. Nosotros, cuando digo nosotros en Cataluña, es normal para independentistas y no independentistas la metáfora del divorcio. Tú haces la metáfora del divorcio, la separación pactada, y todo el mundo lo acepta. Y esa es la metáfora, diríamos, dominante, que está en el esquema mental. Y en cambio, para España, esta metáfora no funciona. La metáfora es la extremidad o la parte. Que dicen, ¿cómo va a ser Cataluña independiente? Es como si a un cuerpo le cortaran un brazo. Esta es importante porque las metáforas
están en nuestro marco mental, en la forma de ver el mundo. La metáfora es siempre mentira o es siempre constructo intelectual. Pero la metáfora es muy potente. Jesús de Nazaret fue famoso porque hacía parábolas que son metáforas y contaba historias. Y los políticos que saben vender bien las cosas saben colocar historias. La metáfora es muy importante y hay algunas que nos están penetradas. Entonces, yo estoy convencido que en España la metáfora es: Cataluña es una parte de España, que es correcto. Dice, ¿cómo va a subsistir un brazo solo si lo cortamos? Cuando le cuentas eso a un catalán, si es un poco espabilado, te dice, no, no somos el brazo, somos el hígado, porque lo aguantamos todo. Eso va a hacer un poco de chiste, que yo no tengo mucha gracia, pero no somos el corazón, ni la máquina, ni la locomotora, no, somos el hígado. En catalán se dice, té molt fetge, yo creo que en español también, ¿no? Un hígado que lo aguanta todo, ¿no? Me parece que es importante esto, quiere decir que cuando esas metáforas dominantes son tan dispares, quiere decir que uno está en Marte y el otro está en Plutón. Yo practico un deporte que mis colegas y amigos, que no todos ni mucho menos son independentistas, y yo hace 5 años era federalista, Por cierto, dedico el libro a Felipe González, en el sentido de, y a los que le votaron. Hago un pequeño paréntesis. Normalmente la gente cuando hace un libro dedica a su esposa, a sus hijos o al maestro, pero yo creo que el sentido genuino de la dedicatoria es a quién lo diriges. Cuando lo escribo, ¿qué público estoy pensando? Evidentemente, cuando escribí el libro no estaba pensando en el público que votó al PP, pero sí que pensaba en el público que votó al PSOE, como yo voté muchísimas veces. Como he hecho el paréntesis, ya me estoy perdiendo. Cuando las metáforas son tan distintas, uno está en Marte y el otro está en Plutón. Entonces yo practico a veces el deporte que me dicen que es de masoquista, amigos míos no independentistas, que escucho, por ejemplo, por las noches, la 1 de 24 horas, que hay un debate político desde las 10:30 hasta las 12 de la noche, que hay ese jovencito de los pelos levantados y 4 periodistas que se van turnando cada día. Bueno, están en Marte. Para un catalán, están en Marte. Y fíjense si están en Marte, que últimamente se han puesto varias veces nerviosos con el tema de Cataluña, ¿no? Pero me parece que fue ayer o antes de ayer, invitaron, porque entre ellos invitan a una persona, invitaron a Gai de Montellà, que es el presidente de Foment, que es la patronal catalana, que es vicepresidente de la COE. Y estaban el moderador o director del programa y los 4 periodistas, que supongo que uno, yo ni les conozco, pero uno debe ser de La Razón, el otro es del Mundo, el otro, etc. Y, claro, ese señor se ha declarado totalmente en contra de lo que se llama el proceso o del soberanismo, y totalmente no, porque ha tenido que mantener un equilibrio, es decir, el Fomento se apuntó al derecho a decidir, pero después las patronales pequeñas de la pequeña y mediana empresa, hay muchas que han apostado claramente por el independentismo, y Fomento se mantuvo una neutralidad y tiene sus equilibrios, es normal. Pues dicen, ese señor nos va. Y la primera cosa es que le hacen las preguntas, le intentan que diga mal de Mas, de Artur Mas. Y el señor ese Gai de Montellà les dijo, no, fíjense que en 2012 nosotros, que somos los empresarios y los grandes empresarios, hablamos del pacto fiscal y de entenderse, y no nos hicieron caso. Y en el 2013 hablamos del pacto fiscal y no nos hicieron caso.
Y ahora estamos diciendo que el diálogo y no nos hacen caso. Era interesante ver las caras de los 4 periodistas. Dijeron, nos ha salido mal, ese señor no nos responde nada de lo que pensábamos, estaban fuera del marco mental. Y el señor Gay de Montellà no tiene nada de independentista y casi nada de catalanista. A continuación, lo intentaron que hiciera lo mismo con la CUP. Y ustedes saben ahora el pleito que hay, la CUP de extrema izquierda, que tiene un 10% de los votos, etcétera, antisistema. Y el señor Gay de Montellà, ¿saben lo que les dijo? Les dijo, oigan, pero es que si esta, no dijo pandilla, no lo cito literalmente, si esa pandilla ha sacado un 10% y han crecido tanto, algo pasa, ¿no? Algo deberemos haber hecho mal, hasta los empresarios. Entonces ya las caras fueron de desconcierto total. Bueno, esas eran las 4 ideas. Los medios de comunicación dominan las 4 ideas. El libro está estructurado en 4 capítulos. El primero, que es de política, y trato de explicar que el federalismo no soluciona el caso de España, que el federalismo sirve para unirse gentes que se consideran que 2 personas, es como una boda, y por lo tanto, para unir una parte a un cuerpo no funciona. Y mientras las metáforas sean distintas, el federalismo en el que yo creía, digo, el último federalista tiene Alzheimer, porque el último gran federalista, y escribo bastante sobre él, fue Pascual Maragall, y ahora lo tenemos en el cielo. Y desarrollo el concepto que me gustaría que si los politólogos lo valoraran de alguna forma, que es la estatocracia. La estatocracia es una forma de oligarquía que se genera alrededor del Estado, y mi tesis es que todos los estados del mundo tienen estatocracia, gente que chupa, ¿no? Élites extractivas que extraen, no sé cómo se dice. Bueno, empresas del Boletín Oficial del Estado, medios de comunicación, altos funcionarios, ingenieros de caminos, fiscalistas, abogados del Estado, ¿no? Todos los estados de Europa y de Estados Unidos tienen estatocracia. Lo que pasa, lo que acontece, es que la política es quien equilibra esta estatocracia. Y el sistema bipartidista turnante, que yo creo que no se ha acabado, que se ha generado con el sistema electoral español, no equilibra, sino que se integra en esta bola estatocrática como una bola de nieve, y los medios de comunicación están. Entonces, mi tesis es de que esa bola estatocrática, que no está frenada ni regulada ni por los medios de comunicación ni por la política, que sería lo fundamental, el político, el representante del pueblo, que tiene que frenar. Es decir, en París, por ejemplo, hay la Escuela Nacional de Administración Pública, la ENAP, ¿no? Y los burócratas de la ENAP tienen un poder inmenso, pero los políticos los ponen a raya cuando conviene y no dejan hacer la bola 100% parasitaria. Entonces, mi tesis, y me apoyo bastante en César Molinas y otras lecturas. Esta es la parte de política. Hay la parte de vivencias, que a Ramón le ha gustado mucho, y no cuento mi vida, cuento poco mi vida. Es una forma de explicar, porque yo digo que es una visión poliédrica. 2 cosas que son muy vivenciales y que no son racionales, que son la lengua y la inmigración, y que se mezclan en Cataluña. Y entonces acabo diciendo cosas, oigan, ustedes si son monolingües, me encanta, pero no tienen capacidad para decidir cómo se gestiona un bilingüismo o un multilingüismo. Simplifico muy rápidamente. Y la inmigración, bueno, pues
la Generalitat de Cataluña tuvo como presidente a José Montilla, que llegó a los 17 años de Jaén. Y nadie se rasgó ninguna vestidura, ni nadie le criticó por eso. Y ganó, y fue porque fue votado. Es decir, Cataluña es tierra de paso desde que pasaron los elefantes aquellos de quien eran de Aníbal, y entonces se ha integrado siempre a todo el mundo. Y quizás es una de las... Y España también, ¿eh? Lo digo, la experiencia de la acogida de la inmigración de los últimos 10 años en toda España yo creo que es ejemplar. Yo he estado viviendo en otros países del mundo y no es así. Entonces lo ligo un poco con vivencias personales, porque son experiencias emocionales, no son de política, no son racionales, y por eso aprovecho para hablar de lengua y para hablar de inmigración, lo aprovecho tejiéndolo con experiencias un poco personales. El tercer capítulo es de historia, y eso es porque es mi afición. Y lo que pasa es una colección de episodios históricos, y mi tesis es de que la historia es la interpretación de la historia. Todas las historias son interpretación de la historia. Entonces yo digo, como Cataluña como nación, pues tiene derecho a tener su interpretación genérica, ¿no? Y voy poniendo episodios de la historia de las relaciones entre España y Cataluña que no son especialmente ejemplares. No he conseguido encontrar, excepto por un par o tres de años, cuando hubo la Exposición Universal de Barcelona en 1888, una sintonía perfecta de las élites españolas y las catalanas. Por lo tanto, es la historia, yo me atrevo a decir, de un desencuentro continuado. Y el último capítulo, que es breve y sintético, me han dicho que tendría que ser más extenso, pero es que el libro ya es demasiado gordo, yo quería hacer una cosa más delgada, pues habla de dineros e infraestructuras, habla de las autopistas, de los trenes, del sistema energético, de los transportes, de los aeropuertos. Los aeropuertos, un escándalo brutal. Bueno, yo creo que ya he hablado suficiente y me gustaría mucho si ustedes dicen cosas o preguntan a él, que sabe más, o a mí, o hacen algún comentario de lo que les ha parecido. Muchas gracias.